Buenos días, saludamos a las personas que nos ven por el internet a través de la página web de la iglesia y por nuestro canal de YouTube. Durante las semanas anteriores, si usted ha estado viniendo aquí a la iglesia, se ha dado cuenta que hemos tenido unos mensajes que han sido un poquito complicados, ¿no? Que nos han retado a todos de alguna forma. El designio de Dios para el esposo, para la esposa y para los hijos en el seno de la familia. Esas son las tres cosas que hemos visto hasta ahora. El mensaje de hoy compete al rol de los padres en el núcleo familiar, ¿sí? Al rol de los padres. O sea, si usted tiene hijos, algo va a quedarle de este mensaje. Creo que es un mensaje que de pronto puede ser un poquito más útil para aquellos que tenemos hijos que todavía están bajo nuestra autoridad. Pero aún así, si usted ya tiene hijos adultos que ya no viven con usted, creo que este mensaje le puede ayudar e incluso, escuche, muy importante, de pronto usted es abuelito, ¿cierto? Bueno, de pronto este mensaje le puede ayudar para tener cierta claridad y de pronto poder usted ayudar en cierta medida aconsejando, ¿cierto? A su hijo, a su hija, para que ella, él puedan ser los padres que el Señor quiere que sean. Yo alguna vez he escuchado, no sé si usted ha escuchado esto, pero hay gente que dice que ser padre, ser madre es muy difícil, ¿sí? Hay gente que dice, no, pero es que esto de repente terminé siendo papá, terminé siendo mamá y a uno nadie le enseña cómo ser papá y cómo ser mamá. Y en cierta medida eso es cierto, ¿sí? O sea, es cierto, no es que la mamá está en embarazo y entonces va a la universidad de cómo ser mamá. No es así, no es así. O sea, realmente nosotros nos volvemos padres, nos convertimos padres y aprendemos, digamos, en el camino, ¿de acuerdo? Vamos aprendiendo en el camino. Ahora, para nosotros los creyentes, resulta que el Señor sí ha dado instrucciones. Ha dado instrucciones, es parte de lo que vamos a ver hoy. Ahora bien, hablando de familia. Hermanos, vivimos en una sociedad en la cual la estructura de la familia ha sufrido muchos cambios. Eso es una realidad. Divorcio, matrimonios de personas que se divorcian, la convivencia libre de las parejas, la redefinición del concepto de la familia, todas estas son causales del debilitamiento progresivo de la institución familiar establecida por Dios. ¿Cuál es la institución familiar establecida por Dios? Esto es muy simple. Un hombre, una mujer, ¿sí? Un esposo, una esposa que tienen hijos. Ese es el núcleo familiar establecido por Dios. Y es cierto que esto ha venido variando. Todo esto ha venido cambiando a través del tiempo y hoy pues la familia se ha redefinido en muchos aspectos. ¿Qué conlleva esto? Mire, muchos niños no tienen la oportunidad de crecer en un hogar como, digámoslo coloquialmente, como Dios manda. La gran mayoría de los niños no tienen esa oportunidad por diferentes razones. Obviamente hay padres que se han divorciado o el padre se ha muerto o la madre, o sea, hay mil cosas que pueden pasar. Yo valoro y respeto mucho, por ejemplo, las madres cabeza de familia, las madres que solitas sacan adelante a sus hijos, eso es muy respetable. Sé que el Señor les da la gracia, les da la fuerza, pero no es el designio de Dios, ¿estamos de acuerdo? O sea, no es lo que Dios ha establecido. Son situaciones que suceden, pero digamos que no es lo ideal. ¿Estamos de acuerdo? Lo ideal es un papá, una mamá y unos hijos sometidos bajo la autoridad de sus padres. Bueno, ese ideal es cada vez menos común. Cada vez menos común. Diferentes razones, como les digo. Por ejemplo, ustedes y yo vivimos en un país, y esto no es un secreto para usted, aquí hay una sociedad de consumo, todos en cierta medida somos partícipes de ello, ¿sí? Me imagino, especialmente cuando uno llega al comienzo a este país, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, yo me deslumbraba con todo. Me deslumbraba con los edificios, que qué bonito esto, que qué bonitos los carros, que qué bonitas las casas. Y se crea en el corazón como ese deseo de poder tener
¿no? De pronto tener lo que de repente en nuestros países es más difícil tener. No sé en los suyos, estoy seguro que sí. Por ejemplo, en Colombia. En Colombia tener un carro es un lujo realmente. Es un lujo. En Colombia mucha gente no tiene carro. La gran mayoría de gente, de hecho muchas personas en Colombia andan o en transporte público y hay muchas motos, especialmente en Cali, en Bogotá, muchísimas motos. ¿Por qué? ¿Porque a la gente le encanta montar en moto? No, porque no tienen plata para comprarse un carro. Ahora, si usted vive aquí en Miami, a no ser que usted tenga su trabajo relativamente cerca, ¿sí? Si usted vive en esta ciudad y por decir algo, suponga que usted vive aquí, en este sector, y usted trabaja, por darle un ejemplo, en North Miami, en Aventura, le voy a decir una cosa, usted se va a demorar 3 días en llegar allá cada vez que va a ir a trabajar. Aquí, o sea, en esta ciudad el transporte público, usted sabe, no es ideal. Hay otras donde sí, pero no en esta. ¿Qué le quiero decir con eso? Por lo menos en Miami, un carro es prácticamente una necesidad, no es un lujo. ¿Sí? Entonces ahí hay una gran diferencia. Pero en nuestros países no. Entonces de repente usted en nuestros países usted ve un carro y usted le gusta, pero no, allá no puede. Pero resulta que aquí es mucho más viable. No voy a decir fácil, pero es más viable. Y si usted tiene un trabajo, a usted le financian lo que sea. Y usted ve gente que de repente anda en un carro muy bonito, pero no tienen con qué pagar el mercado. Eso pasa mucho en este país. ¿Por qué estoy poniendo ese tema? Porque es una sociedad de consumo que de alguna manera envuelve a la gente. Entonces, cuando usted se viene a ver, tiene al papá y a la mamá hasta aquí en deudas, entonces tienen que trabajar 14 horas al día para poder pagar las cuentas. ¿Qué sucede? Que la familia sufre. La familia sufre. Porque, y no es que los padres no quieran estar con los hijos necesariamente, simplemente que muchas veces, entre comillas, no pueden. No pueden porque están hasta acá. Esta es una sociedad donde justamente por eso es muy común que los niños los cuiden, eso lo dije la semana pasada, la niñera, los abuelitos. Muchos padres dicen, no, yo lo dejo en el colegio y que me lo críen allá. Hermanos, lo dijimos la semana pasada, niñeras, abuelitos, colegio, son un apoyo, pero mis queridos hermanos, se los digo, la responsabilidad de criar a los hijos es de los padres. Es de los padres, nosotros los padres. Esa es una labor primordialmente de nosotros como padres. Y quiero decirle esto, volviendo a la cultura de consumo, piénselo de esta forma. Es muy fácil perder el enfoque de lo que realmente es importante. ¿Por qué? Sí, muchos padres se esfuerzan porque el niño tenga esto, los zapatos de esto que cuestan $200. No, que yo quiero que mi niño ande en un buen carro, o quiero comprarme una casa que no puedo pagar, pero quiero... ¿Qué pasa? Que muchas veces esto lo que hace es que pueden, digamos, los niños tener, entre comillas, lo mejor, ¿sí? En términos de cosas. Y nosotros como padres tenemos que tener cuidado. Siempre queremos darles, entre comillas, lo mejor. Pero por esforzarnos de repente en darles tanto de lo mejor, no le damos lo mejor de nosotros. Porque no hay cabeza, no hay tiempo, no hay energías. Los padres pueden consumirse buscando suplir necesidades materiales, que son importantes, no estoy diciendo que no, pero tenemos que entender como padres que eso no es lo único, ¿sí? Eso no es lo único, hay que suplir las necesidades materiales de nuestros hijos, sí, pero hay muchas otras necesidades que ellos tienen necesidades emocionales, tienen necesidades espirituales, tienen necesidades que van más allá de tener un techo, una casa, un colegio, comida. Todas estas cosas. Quiero decirle esto. Abuelito, abuelita, escuche. Padre, madre, futura madre. Los niños necesitan, escucha Sofi, atención. Los niños necesitan cariño. Los hijos necesitan disciplina e instrucción. Y esta palabra que le voy a decir es vital. Para poder hacer eso, los papás tenemos que estar presentes.
presentes. Esa palabra es vital. Presentes en sus vidas. Presentes. Yo alguna vez les conté esta historia. Yo antes era profesor de piano y yo tenía muchos estudiantes. Y yo iba a domicilio, a diferentes casas. Y tenía una niña, en esa época de unos 6 años, una niña hermosa. Esa niña era muy bonita, una niña bella, muy dulce. Vivía, en serio les digo, en una mansión. O sea, mansión, nada, no una casa bonita, no, una mansión. La mamá de ella era una alta ejecutiva. Un día llego yo a darle la clase y en medio de la clase la niñita se puso a llorar. Desconsolada la niñita. Y yo, ¿pero qué te pasa? Decía, es que me hace mucha falta mi mami, me decía. A mí me rompió el corazón. Le hacía mucha falta su mami. Lo tenía todo la niña, pero no tenía la presencia de su mamá. Porque la señora pues estaba en su vida. Hermanos, presencia. Presencia. La presencia es fundamental para que nosotros como padres podamos hacer lo que Dios nos manda hacer en la vida de nuestros hijos. Y en esta mañana vamos a ver que como padres creyentes nuestra función principal es, escúcheme, criar, eso requiere presencia, criar a nuestros hijos en el Señor. Por eso le digo, de pronto usted no es papá de niños pequeños o de jóvenes, pero de pronto usted es abuelo. Ponga atención, abuelito. Ponga atención, abuelita, porque quizás algo que usted escuche hoy le puede hacer de mucho bien a su hijo, a su hija, ahorita que está, quizás ellos sí están criando sus hijos. Nuestro pasaje de esta mañana, Efesios capítulo 6, el verso 4, vamos a leer del 1 al 4. Efesios capítulo 6, vamos a leer del verso 1 al verso 4, pero nos vamos a enfocar solamente en el verso 4. Solamente para tener un poquito de contexto y para que no se me paren y se me sienten tan rápido. Efesios 6, 1 al 4, por favor pongámonos de pie, hermanos, para leer la santa palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Danielito, ¿tienes la página? 1205. Llevamos en la misma página desde hace como 4 meses porque como la letra es tan chiquitica. ¿Sí o no? Muy bien, hermanos. Efesios 6, versos 1 al 4, dice el Señor. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Verso 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Por favor, tomen asiento, queridos hermanos. Qué interesante va a ser este pasaje. Póngale atención. Póngale atención a este pasaje que es realmente importante lo que vamos a hablar. Hemos estado hablando de principios que son contrarios a los principios del mundo. Esa idea de que la mujer, la esposa, se sujete a su marido en respuesta a la autoridad dada por Dios al hombre, esa no es una idea, eso no es un concepto que afuera se valora. Al contrario, usted le dice a una mujer afuera, sométete a tu esposo, le dice, ¡puf! Olvídese. ¿Sí o no, pastor? Que el esposo ame a su esposa de una manera sacrificial como Cristo amó a la iglesia, eso es chino allá afuera. O ruso, póngale lo que quiera. Eso no se escucha, eso no tiene sentido en el mundo. Que los hijos obedezcan a sus padres y los honren, escuche, independientemente de si son buenos padres o no, también. Todo eso va en contravía de la forma como la mayoría de la gente interactúa en el seno de la familia, a sí mismo.
Podemos argumentar que los principios bíblicos que hemos estado estudiando difieren radicalmente de los principios del mundo, son completamente distintos. Pero escuche, usted podría pensar, porque no se le olvide, hermano querido, hermana querida, que usted y yo estamos en el año 2026 y vivimos en Miami. Y sí, a nosotros los esposos en el año 2026 que vivimos en Miami, el Señor nos dice, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Pero si usted se va para atrás, cuando Pablo escribió estas palabras, eran todavía más radicales de lo que son hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Hermanos, la cultura grecorromana de la época, cuando Pablo escribió estas cosas, esa idea de que un esposo debía amar a su esposa, sacrificándose por ella, eso era impensable. ¿Por qué impensable? Hermanos, en esa cultura el hombre tenía autoridad absoluta sobre el hogar, absoluta. Y la mujer era vista como alguien inferior. Las esposas, en ese entonces, en esa cultura, estaban bajo la tutela de sus esposos y no tenían derechos independientes. Ahora bien, ¿el matrimonio qué era? El matrimonio era visto como un mecanismo de procreación, básicamente, para también administrar el hogar. Pero esa idea del amor y la fidelidad marital por parte del hombre, eso no era común, para nada. Para nada. De hecho, había tolerancia en la cultura para las relaciones extramatrimoniales de parte de los esposos, ¿no? De los esposos. O sea, básicamente, para decirlo en palabras sencillas, los esposos podían hacer lo que quisieran. Entonces, si usted entiende eso y resulta que Pablo dice, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, ahí se da uno cuenta de lo radical de ese mandato. Ahora, escúcheme lo que le voy a decir. Si le parece radical el llamado de los esposos que le acabo de mencionar, es más radical el llamado de nuestro verso 4 el día de hoy a los padres. Es más radical, es más revolucionario. ¿Por qué? Por la forma como funcionaba la cultura respecto de los hijos y los padres. Escuche, verso 4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Escucha esto. Esto lo predicamos hace como año y medio. De pronto usted se acuerda de lo que le voy a decir. En esa época, bajo la cultura grecorromana, en el Imperio Romano, había una ley que se llamaba la patria potestas. ¿Qué significaba en esencia? En esencia significaba que el padre podía hacer literalmente lo que quisiera. Tenía un control absoluto sobre todos los miembros del hogar, al punto, escuche esto, de que el padre era quien decidía si un hijo debía vivir o no. Fíjese eso. Cuando un bebé nacía, el bebé era traído a su padre, y era colocado a sus pies. Si el padre recogía al bebé, significaba que era aceptado en la familia. Escucha esto, si el padre no lo recogía, si el padre lo rechazaba, el bebé moría o era vendido para ser criado para la esclavitud o la prostitución. Es algo terrible. Y ni decir de las niñas eran más susceptibles a ser abandonadas por sus padres. Hay una prueba de lo que le estoy diciendo en una carta encontrada en Egipto. Esta carta data del año 1 antes de Cristo. Era o fue escrita por un soldado, aparentemente un soldado egipcio romano. Se llamaba Hilarión. Qué nombre tan feo. Hilarión. Espero que aquí nadie se llame Hilarión. Está bonito el nombre, hermanos.
Ajá. Hilarión. Hilarión le escribe a su esposa, ella se llamaba Alice, estas palabras. Hilarión estaba lejos de su casa. Escuche lo que dice esta carta, escuche. Le escribe a este hombre: sé que estás embarazada. Si das a luz antes de que yo regrese, si es un niño, déjalo vivir. Si es una niña, deséchala. No te preocupes por nada. Envíame noticias tan pronto como tengas al bebé. ¿Qué tal eso? No te preocupes por nada. Tremendo Hilarión, ¿eh? Estaba pero mal Hilarión. Hermanos, los niños que nacían con deformidades eran desechados. Le voy a dar una línea para que escuche, escrita por Séneca, estadista romano, que escribió más o menos por la misma época que Pablo escribió la carta a los Efesios. Escuche esto para que no piense que estos son inventos. Escuche esto. Séneca, estadista romano, escribió lo siguiente: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. ¿Se da cuenta? El contexto. Entonces, teniendo esto que les acabo de decir en cuenta, creo que entendemos que Efesios 6:4 es absolutamente revolucionario. Revolucionario que en esta cultura Pablo escriba: ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. En Colosenses 3:21 Pablo escribe palabras similares: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces vamos a hablar un poquito de la idea de provocar a ira, ¿sí? Exasperar a los hijos. ¿Qué significa eso? Tiene que ver con cosas que podemos hacer los padres para crear resentimiento en nuestros hijos. Le voy a dar algunos ejemplos. Favoritismo, esto lo habíamos hablado antes. Favoritismo. Si usted tiene más de un hijo, o creo que se puede incluso aplicar a los abuelitos. Tiene usted varios nietos. Tener cuidado con el tema del favoritismo. De mostrar favoritismo por alguno. ¿Por qué? Porque eso genera resentimiento. Eso genera resentimiento. Hay papás que le dicen a su hijo: pero es que tú no eres como tu hermano. Es que tu hermano esto, y tú no. Eso va creando un resentimiento en el corazón, hermanos. Y eso trae exasperación a los hijos. Si usted tiene más de un hijo, ¿sí? Usted puede dar fe de que todos son distintos, ¿sí o no? O sea, incluso los que tienen los mellicitos, ¿no? Mellizos o gemelos, siempre me confundo, pero bueno, los que son igualitos. O sea, pueden parecer igualitos por fuera, pero son distintísimos, distintas personas, son personas completamente diferentes. Es raro tener uno como padre hijos iguales. Los muchachos tienen cada uno su personalidad, son distintos, y lo peor que podemos hacer es decirle a un hijo: mira cómo es tu hermano. No, hermano, no haga eso. Eso no es sano, eso no es saludable. Y de hecho en nuestro corazón nosotros no debemos desear que un hijo sea como el otro, no. Simplemente porque nos gusta una característica del uno que el otro no tiene. No entremos allí, no hacer eso. El tema de las comparaciones es terrible, terrible. Es que tú no eres como tu hermano, ¿sí? Él sí estudia y sí saca buenas calificaciones, debería ser como él. Hay que tener cuidado, hermanos, estas cosas pasan mucho. Hay que tener cuidado porque eso genera resentimiento y hace daño a los muchachos. Necesitamos como padres pedir sabiduría para que el Señor nos ayude a tratarles equitativamente y darles el mismo amor, el mismo cariño, la misma atención, sin mostrar favoritismo hacia ninguno. Otra manera de provocar a ira a los hijos, muy común infortunadamente, el maltrato verbal y físico. Mire,
ahorita vamos a ver en breve que el Señor sí nos llama a disciplinar a nuestros hijos. Y esto incluye la reprensión física, no piense que no. Ahora bien, si es que es necesario, quiero decir. Pero, hermanos, hay una gran diferencia entre disciplinar y maltratar. Son dos cosas completamente distintas. Hay padres abusivos que maltratan y golpean duramente a sus hijos y eso genera un resentimiento monumental. Por eso es que usted ve, no estoy diciendo que esté bien, pero por eso es que se ven casos de hijos que cuando crecen cogen y le pegan a los padres, le pegan al papá. No, repito, no estoy diciendo que está bien hecho, ni lo estoy justificando. Simple y llanamente que son personas que crecen con un resentimiento tan grande que cuando tienen el poder para doblegar a los padres, lo hacen. Lo hacen. Y hay gente literalmente que le ha pegado a su padre anciano. Estas cosas pasan. No debemos jamás maltratar a nuestros hijos. Además que esto también pasa. Cuando un hijo, un niño, niña es maltratado en el seno del hogar, lo más seguro es que lo repite cuando tenga sus hijos. Lo más seguro. Obviamente si el Señor entra en su corazón y le cambia la vida, todo cambia. Pero el ciclo ese, o sea, si a usted le golpearon en su casa, lo más seguro es que usted también le maltrató a sus hijos. Eso suele pasar. Se genera un ciclo que hay que romper, hermanos. O sea, que el maltrato no tiene lugar en la vida de los hijos. ¿Qué son los hijos? Yo no sé, usted de repente cuando tiene hijos, uno les dice mis hijos, ¿no? Porque pues son nuestros, pero ¿en qué sentido son nuestros? O sea, el Señor nos los presta, hermanos. Veamos a nuestros hijos como personas que el Señor nos delega por un tiempo para nosotros criarlos en la instrucción del Señor. Pero no son pertenencia nuestra, no son nuestros, son del Señor. Y son un hermoso don de Dios, los hijos, un hermoso don de Dios. Escuche lo que dice Salomón en el Salmo 127, dice, un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Qué son los hijos? Una bendición. Nunca ve a sus hijos como un problema. Los hijos son una bendición. Que a veces es difícil, situaciones que se presentan, no dice uno que no, pero los hijos son una bendición. Otra manera clásica que de repente usted no ha pensado o no ha considerado de provocar ira en los hijos es la sobreprotección. La sobreprotección es muy peligrosa. Hermanos, hay mamás, bueno, papás también, pero mamás que no dejan a los muchachos hacer nada. Padres y madres, no los dejan hacer nada, que porque les da miedo, que esto, que lo otro. Y sí, hay que proteger a los hijos, de acuerdo, sí. Hay que alejarlos del mal, de los peligros, de acuerdo. Pero hermanos, hay que enseñarlos a enfrentar la vida. ¿Estamos de acuerdo? A los hijos hay que enseñarlos a enfrentar la vida con sus realidades. ¿Qué pasa cuando un hijo es sobreprotegido? Bueno, si no se le deja hacer nada, ese muchacho, esa muchacha, pues va a crecer sin poder defenderse, literalmente. O sea, luego cuando esté solo, se lo traga el mundo. Se lo traga vivo. Y genera además resentimiento porque, y aquí hay que tener mucha sabiduría, pero cuando hay sobreprotección, los muchachitos dicen, no, pero ¿por qué mis amigos sí pueden hacer esto, y yo no puedo hacer nada? Todo eso genera un resentimiento. O sea que se necesita tener cuidado, discernimiento. Escúcheme, todo extremo es malo, todo extremo es dañino. Sobreproteger es nocivo. Ahora, dar plena libertad para que hagan lo que se les da la gana, tampoco es lo correcto. Hay que tener sabiduría. Hay que saber soltar cuando hay que soltar y hay que saber atajar cuando hay que atajar. ¿Quién nos da esa sabiduría? No hay ninguna clase en la universidad que le enseñe esto. El Señor nos da la sabiduría. Hay que pedirle la sabiduría para que nos ayude a ser los padres que el Señor quiere que seamos. Ahora bien, esta es otra manera de crear resentimiento en los hijos, exasperarlos. Y esto pasa también mucho. Cuando queremos que como padres ellos hagan lo que nosotros no pudimos hacer.
Esto es clásico, hermano. Usted quiso ser doctor y resulta que no pudo, entonces quiere meterle la medicina a su hijo porque su hijo tiene que ser médico. Pero resulta que su hijo quiere ser arquitecto o cualquier otra cosa. ¿Sabe qué genera eso? Resentimiento. Resentimiento, gran resentimiento. Recuerdo, estaba escribiendo esto, cuando yo vivía en Colombia, yo jugaba tenis y había dos hermanos que eran entrenados por su papá. Y el papá era un tipo duro, era un tipo bien tosco con ellos, bien tosco. Los muchachos, a veces se equivocaban, o sea, daban un mal golpe, lo que sea, papá les gritaba, era fuerte. Esos muchachos, yo me acuerdo de ellos, los dos. El uno era bien alto, el otro era más bajito. Pero esos muchachos les costaba trabajo mirarle a uno a la cara. O sea, uno los saludaba, ay, ¿cómo estás? Y era bien. O sea, esos muchachos estaban devastados por dentro. Devastados. Porque tenían un papá que quería meterles por la cabeza que tenían que ser tenistas profesionales. Y quiero decirle, no eran malos, los pelados jugaban, pero no llegaron, ninguno de los dos llegó lejos. ¿Por qué? Pues porque no es así, hermano. Entonces, esa idea de que los muchachos tienen que hacer lo que yo quiero porque tengo ese sueño, no, olvídese de eso. Los muchachos deben tomar su camino. Debemos orar por ellos, pero ellos tienen que vivir su vida. Nosotros no podemos vivir nuestra vida a través de la vida de nuestros hijos. Eso no es correcto, eso no está bien. Y eso genera resentimiento y frustración en los muchachos. Siguiente parte del pasaje. Dios nos pide que los criemos. Para eso se necesita presencia, acuérdese, que los criemos en la disciplina e instrucción del Señor. Dos palabras, disciplina e instrucción. La disciplina tiene que ver con corregir, con entrenar, con educar. Esa es la disciplina. La instrucción tiene que ver con aconsejar. Son dos conceptos distintos. ¿Sí? Entrenar, educar, aconsejar. Podemos decir que la disciplina es lo que se le hace al niño y la instrucción es lo que se le dice. Hermanos, nosotros tenemos que hacer ambas cosas. Tenemos que hacer y tenemos que decir. Y se lo dije la semana pasada. Para mí es una total realidad de que los hijos son un reflejo nuestro, en general. Y digo en general porque sí hay casos, ¿no? Usted ha escuchado, no, la ovejita negra de la familia. Bueno, hay familias donde hay ovejitas negras, ¿sí? De repente, ¿sí o no, pastor? Que usted tiene 4 hijos, los 4 fueron educados de la misma forma, recibieron las mismas oportunidades y resulta que el uno es una ovejita negra. Hay excepciones, pero en general, los hijos son un reflejo de sus padres. En general. No estoy diciendo que son iguales a sus padres. Estoy diciendo que son un reflejo de lo que hay en ese hogar. Lo dije la semana anterior. Los hijos aprenden de nosotros. Nosotros somos, como padres y madres, lo que ellos ven. Y ellos aprenden a través de lo que nosotros les enseñamos, a través de nuestro trato y también a través de nuestro ejemplo. Qué importante el ejemplo. Hermanos, diciendo, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno. Y como padres, ninguno de nosotros es perfecto. Pero yo le voy a decir una cosa. Si usted o yo, como padres, como madres, somos una cosa ante el mundo y en la casa somos otras personas, ¿sabe quién se da cuenta, no? Los hijos. ¿Y sabe cuál es el mensaje? O lo que ellos van a sentir en sus corazones, así no nos lo digan. Esto es un hipócrita. Es un hipócrita. Es un hipócrita porque vive de una forma afuera y muestra una cara afuera, pero aquí en la casa es otra persona. O sea que el ejemplo, hermanos, es muy importante como padres. No somos perfectos, pero debemos buscar darles un buen ejemplo a nuestros hijos. Otra cosa importante, límites. Límites. Esa palabra no nos gusta, pero tiene que haber límites. Siempre he dicho, para mí esto es una realidad en cualquier relación.
Toda relación debe tener límites, ¿cierto? O sea, las relaciones de amistad, las relaciones laborales, obviamente las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones con nuestros hijos, todo tiene límites. Uno como padre, nosotros como padres debemos saber establecer los límites. Hasta dónde este muchachito puede llegar. Y los límites no se cruzan. Y si se cruzan los límites, pues tiene que haber consecuencias. Porque cuando no hay límites, ¿sabe qué se le dice al niño? Usted puede hacer lo que le dé la gana. Y por eso es que usted ve, no sé si a usted le ha pasado, yo he visto que está de repente uno en el supermercado y el muchachito, como le dije la semana pasada, con una, como dicen los cubanos, Martica, con una perreta, así dicen, ¿no? Nosotros decimos ¿cómo decimos nosotros? Con una pataleta, ¿sí? Y la mamá, ay, pobrecito el niño, ¿no? Le dio la pataletica. No, mi hermano. O sea, la corrección tiene que hacerse en amor, sí. En amor, sí. Escúcheme lo que le voy a decir. Nunca con rabia. Todos hemos pecado por eso. Si usted le ha dado alguna vez una nalgada a su hijo o a su hija, seguramente en alguna ocasión pecó por dársela con rabia. A mí me pasó. Pero hermanos, escúcheme lo que le voy a decir. Yo sé que algunos se están riendo. Pero hermanos, hay veces que una nalgadita es necesaria. Yo no estoy diciendo que uno tiene que andar dándole golpes a los hijos, no estoy diciendo eso. Pero hay veces que una buena nalgada es necesaria. ¿Estamos de acuerdo? Y que no me llamen a la policía por darle una nalgada. Sí. Disciplina en el Señor. No con rabia, pero no podemos permitir que si un niño, una niña, un joven, una señorita, y están incluidos, hacen algo incorrecto, no se les dice nada. No pasa nada. Que para evitar el problema, que para evitar el conflicto, hermanos, nuestros hijos son nuestra responsabilidad. Y nosotros debemos establecer límites y si esos límites se cruzan, tiene que haber consecuencias por el bien de ellos. ¿Sabe por qué además? Y eso no está aquí. Porque cuando crecen, si no hubo límites en la casa, los van a cruzar afuera. ¿Y sabe qué pasa cuando los cruzan afuera? Terminan muchos de ellos en la cárcel. Porque no aprendieron a respetar. Porque no hubo límites. Hay que enseñar. Hay que instruir. El niño no se educa solo. Todo niño necesita disciplina e instrucción. Se lo dije la semana pasada. La disciplina es un acto de amor, no le quepa duda. La disciplina en el Señor es un acto de amor. Yo no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de disciplina. El Señor al que ama disciplina, dice Hebreos 12:6, lo vimos la semana anterior, y azota a todo el que recibe por hijo. La disciplina es un acto de amor, lo contrario es desamor. No disciplinar a los hijos es desamor. Proverbios 13:24, el que evita la vara odia a su hijo. Hay quien dice, no, que la Biblia significa vara otra cosa. No, vara significa vara, hermano. Sí, no, que es una pluma. No es una pluma. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina. Escuche lo que sigue, con diligencia. La disciplina en el Señor es un acto de amor. De amor. Por eso necesitamos sabiduría para estas cosas. Señor, ayúdame a saber disciplinar a mis hijos conforme a tu voluntad, para no pasar yo la línea. ¿Sí? No solamente es que los muchachos no pasen la línea ellos. Yo como padre, nosotros como padre, tampoco queremos cruzar la línea. Ayúdame, Señor, a saber, a honrarte a través de la forma como instruyo a mis hijos. Ahora bien, la disciplina sana, ¿qué pasa? Tiene efectos positivos. Proverbios 22:6, usted lo ha oído. Instruye al niño en el camino que debe andar y cuando sea viejo no se apartará de él. Si nosotros como padres supiéramos el efecto que tiene la disciplina y la instrucción en el Señor, escúcheme, es para el resto de la vida. Es para el resto de la vida. Uno como papá y como mamá puede dañar a sus hijos o puede edificarlos.
Y parte de la disciplina es reprensión. Parte. Repito, sin rabia, de una manera controlada y jamás con la intención de hacer daño. Jamás. Le voy a dar para hacerle daño. No. Si le voy a dar para hacerle un bien. Para que aprenda. Otro texto en Proverbios 29:15. La vara y la reprensión dan sabiduría, escuche. Pero el niño consentido, ¿qué dice? Avergüenza a su madre. El niño que no tiene ningún tipo de disciplina, termina siendo una vergüenza. Se puede volver una vergüenza de adulto. Oiga, qué triste. Ya voy a acabar, pero qué triste. Qué triste cuando hay casos de personas que ya de repente tienen a sus hijos adultos y son una vergüenza. Y más triste cuando son una vergüenza por culpa de uno. Ahí yo creo que hay que pedir, Señor, perdóname, no lo supe hacer, ayúdame a no tener culpa, ayúdame a dar lo mejor de mí ahora, en esta nueva etapa. Pero la realidad, hermanos, es que los hijos pueden ser una vergüenza. Pueden actuar de una manera vergonzosa cuando no hay disciplina, cuando no hay instrucción. Eso puede pasar. Ninguna disciplina, dice Hebreos 12:11, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que lo disciplinen. Pero ¿qué dice después? Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Repito, de pronto usted es abuelito. Yo sé que aquí no hay muchos padres de niños pequeños, pero de repente usted es abuelito. Y de pronto hay algo aquí que usted está escuchando, que usted le puede dar a su hijo, a su hija. Que ellos de repente están empezando el camino de ser padres. De repente usted no supo esto. Sí, lo más seguro es que no. Pero ahora que lo sabe, puede ayudar a sus hijos para que entonces sus hijos puedan tener este conocimiento y les vaya mejor. Terminamos. Nuestro verso dice que debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ya dijimos que instruir es sinónimo de aconsejar, de advertir, ¿sí? Pero hermanos, ¿qué es lo que tenemos que darle a nuestros hijos en términos de instrucción? El consejo de Dios. Eso es instruir a nuestros hijos en el Señor. El consejo de Dios. El consejo de Dios. Debemos disciplinarlos, sí, como Dios nos manda, y debemos exponerlos. Esta es la siguiente parte, ¿cierto? Exponerlos al consejo de Dios, plasmado en las Escrituras. Es necesario, es fundamental que los hijos conozcan lo que Dios dice, lo que Dios manda, sus advertencias, sus acciones, todas las cosas como Dios responde, su justicia, su santidad. Escúcheme, los hijos tienen que comprender el temor de Dios. Esa para mí es la clave de todo. El Señor Él se encarga de poner la convicción en sus corazones. Pero nosotros tenemos que enseñarles. Nosotros no le podemos poner la convicción, créame. Pero nosotros sí debemos instruirlos. La pregunta es esta: ¿cómo puedo yo instruir en el temor del Señor si no conozco lo que Dios dice? ¿Se da cuenta por qué, por ejemplo, es tan importante el tema de lectura que estamos haciendo como iglesia? Para conocer a Dios, hermanos. Para conocer a Dios. Y entonces podamos vivir como Dios nos pide. Parte de lo que como padres nosotros estamos llamando a hacer es instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Deuteronomio 6:7, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto se lo dijo el Señor a Israel. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo aplicamos esto a nosotros como padres? Hermanos, tenemos que presentarle a Cristo a nuestros hijos.
a través de la instrucción y a través del ejemplo. El ejemplo es vital. Repito, no somos perfectos, ninguno de nosotros lo es, pero los muchachos se dan cuenta cuando nosotros realmente tenemos una devoción por Cristo. Ellos se dan cuenta. Y ese ejemplo es muy valioso. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser los padres que Él quiere que seamos. Estamos llamados a disciplinar y a instruir en el Señor. Terminamos con hoy terminamos con esta sección breve de la familia. Es un mini estudio de la familia. Y mi oración es que esto que hemos hablado en estas semanas no entre por acá y salga por acá, sino que le podamos pedir al Señor, Señor, ayúdame a utilizar todo esto que escuché para honrarte. Si usted es una esposa, Señor, ayúdame a ser la mujer, la esposa que quieres que yo sea. Si usted es un esposo, ayúdame a ser el esposo que tú quieres que yo sea. Si usted es un padre, ayúdame a ser el padre, la madre que tú quieres que yo sea. Si usted es un hijo, Señor, ayúdame a ser el hijo, la hija que tú quieres que yo sea. Busquemos, hermanos, honrar al Señor con nuestra obediencia. Y si lo hacemos, vamos a ver el poder transformador de Dios en las vidas nuestras, en la vida de nuestra familia. No vivamos la vida sin el Señor, hermanos. Sin el Señor no se puede. No se puede. Damos gracias a ti en el nombre de Jesús, Padre Santo, por tu palabra. Damos gracias por el privilegio de poderla compartir para mí y por el privilegio de escucharla, Señor. Te pedimos que obres en nuestros corazones a través de ella, transformando, Señor, nuestras vidas en semejanza al Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser los padres que tú quieres que seamos, los esposos, las esposas, los hijos, las hijas. Ayúdanos a honrarte con nuestra obediencia, Señor. Ayúdanos a aplicar estos principios, estas instrucciones que tú nos das para el buen funcionamiento de nuestras familias. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.